Quiero saludar y agradecer que haya venido hasta nuestros estudios al doctor Alberto Ruscolequier. Alberto es doctor en economía, es un fino analista internacional que vive viajando. De hecho, fuera de micrófono conversábamos. Estuvo en Islandia, estuvo en Medio Oriente, así que conoce como nadie de primera mano el cuadro de situación allí. Estuvo en China. Alberto, gracias por venir hasta aquí. No, gracias a vos, Pepe, por la invitación. Vamos a ver, el presidente de la Nación toma una decisión estratégicamente complicada en un momento difícil en donde se siguen multiplicando los frentes del conflicto en Medio Oriente, donde existe el riesgo, por más que muchos digan que no, de una espiralización. Pero el presidente ha decidido ir finalmente a Israel. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Mira, concretamente él en realidad está cumpliendo lo que en su momento había dicho, que él quería, en el caso de ser elegido, lo cual sucedió, de tener un alineamiento mirando al Atlántico. ¿Esto qué significa? Tener relaciones totalmente fuertes con Occidente, como él dice, relaciones primerísimas con Israel, con Estados Unidos y con todo lo que representa el primer mundo occidental. A punto tal de que en algún momento, ¿te acordás que él había dicho que quería cortar las relaciones económicas, incluso en ese comentario con Brasil, con China, porque él no quería tener relaciones económicas con países que tienen una visión política del mundo diferente? Cosa que por supuesto no sucedió, porque hay que entender que China y Brasil son actores y socios económicos no solamente internacionalmente enormes, sino que además fundamentales en las relaciones económicas con la República Argentina. No obstante, tuvo 2 o 3 pasos fundamentales que hace Milei para confirmar lo que él en campaña había dicho, y en ese plano hay que concederle que fue totalmente auténtico. La primera, está evaluando considerar a cosa que todavía no está declarado jamás como movimiento terrorista, cosa que sí lo tiene hecho, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y muchísimos países. En segunda instancia, antes de ir, la última semana de diciembre, firmó una nota dirigida a cada uno de los presidentes de los países que conforman el BRIC, en la cual dice que el ofrecimiento que le había hecho el grupo BRIC para integrarse a la República Argentina la declina, sin detrimento de que él quiere seguir teniendo relaciones económicas, pero que desde el punto de vista geopolítico no quiere alinearse en esa visión del mundo. En el caso de que él no hubiera mandado la carta, hubiera integrado a partir del 1 de enero a Argentina en forma automática. Recordemos que en el agosto de del año 2023 hubo una reunión de los BRICS en Sudáfrica, en la cual incorporaron a 6 países más, Emiratos, Arabia Saudita, etcétera, pero fundamentalmente lo incorporan a Irán. Irán, que es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, y esto hay que decirlo porque además ya ni siquiera está oculto. Tanto es así que hoy a la madrugada hubo un ataque militar de las fuerzas norteamericanas a un convoy en Siria que transportaba armamento de Irán, dirigido por supuesto al Líbano. Así que en ese plano tenemos, Milei está estableciendo bases totalmente fuertes, diciendo movimiento terrorista jamás, lo está considerando seriamente, no sé si lo va a firmar antes de irse a Israel el 6 de febrero. ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? ¿Por qué no lo hizo? Porque la República Argentina no lo hizo hasta ahora. La verdad que los motivos, pues sabés que hay alineamientos que lo van encorsetando a uno geopolíticamente. Uno ni sin darse cuenta se va quedando atado a prejuicios políticos, porque la pregunta es: ¿el terrorismo es bueno si es de derecha? ¿Es bueno si es de izquierda? El terrorismo es terrorismo. Cuando vos matás una vida humana, matás un ser humano, estás teniendo una actitud totalmente increíble. El movimiento terrorista de Hamás no fue declarado por la República Argentina. No es el único país que no lo considera tal, pero la verdad es que hay incluso personas que creen que asesinar a judíos, por ejemplo en Israel, forma parte de un movimiento de liberación, decapitar bebés, abrir el estómago de una mujer embarazada y sacar el bebé, cosa que yo he tenido acceso, que las redes no lo publicaron porque la verdad es salir en una actitud totalmente escalofriante. Sería todo un gesto si lo hiciera horas antes de viajar a Israel, sería todo un gesto político. La pregunta que te hago como complemento sería el reconocimiento de Jerusalén y el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Mira, si Argentina lo va a hacer o no, no lo sé, pero él en su momento lo dijo. En realidad, en su momento, trasladar la embajada, ya lo hizo en su momento Donald Trump, trasladó la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv, la trasladó a Jerusalén, porque algunos países lo hicieron, pocos, pero bueno, quizás Argentina lo hiciera.
Esto marca un rumbo total. Ahora, el tema que, Pepe, hay que tener en cuenta lo siguiente, que este alineamiento va a tener efectos en la situación de Argentina. Primero porque Argentina está en un fuego cruzado entre la guerra que hay, una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. China, por ejemplo, está en América Latina con una incursión muy fuerte, porque la verdad que más allá de los problemas económicos que tiene China, su decrecimiento poblacional, América Latina es un reservorio de energía y un montón de situaciones y commodities que a China le interesan. Aparte de la inserción a la Antártida vía del puerto de aguas profundas en Santa Cruz, vía la introducción del sistema del 5G, que no es solamente un tema de teléfono. La inteligencia artificial requiere 5G y ahora que lo que no se habla mucho es el 6G. Entonces el tema es que hay una lucha entre Estados Unidos y China a ver quién se hace con respecto a la República Argentina. ¿Te acordás de la famosa discusión respecto a los aviones? ¿A quién se le compraban los aviones? ¿A China? Finalmente se le compran a Dinamarca y a Noruega, si no me equivoco. Es una decisión que todavía no ha trascendido en los grandes medios, pero al parecer ya estaría tomada la decisión. Claro, pero ¿esos aviones de qué tecnología son? F-16 americanos. ¿Por qué? Porque esos aviones, para ser vendidos como fueron fabricados en Estados Unidos, cuando Estados Unidos te vende un equipamiento militar, no lo podés revender sin la autorización del fabricante. Quiere decir que Estados Unidos le dio el ok para el equipamiento de los F-16 a la Fuerza Aérea. Vamos a ver, tengo poco tiempo y tengo un par de preguntas para hacerte, y me parece esta pregunta importante para hacerte porque esta emisión en la que estamos ahora se ve en toda Latinoamérica y en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Esta serie de decisiones del presidente Milei y este nuevo alineamiento de la Argentina en función de la administración Milei tiene efectos en la región. ¿Cómo lo ves? Absolutamente tiene efectos en la región. Posiblemente se esté desatando algún tipo de hilo que algunos años atrás, por ejemplo, fíjate, América Latina tenía una inserción de una visión de izquierda muy fuerte. No solamente Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia en diferentes tipos de presidentes. En su momento fue Evo Morales, luego Luis Arce, etcétera. Y hay como también es cierto que Chile tiene un presidente de izquierda, pero obviamente hay una lucha que se está tratando de imponer en cuanto a de qué manera se puede revertir un poco este tejido de izquierda dentro de lo que es América Latina. Concretamente en Estados Unidos, hoy, por ejemplo, se están haciendo las primarias en New Hampshire, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que si Trump, por ejemplo, llegara a ser el presidente norteamericano, cosa probable, en noviembre, cosa probable, no es seguro, pero bueno, obviamente un encantamiento, por así decirlo, entre Milei y Donald Trump. Esto va a tener efectos, no solamente económicos, geopolíticos. Argentina está necesitando en su momento siempre está necesitando por muchos años, desgraciadamente, el ok del Fondo Monetario Internacional, o a título de que, por ejemplo, consideramos que en los últimos años de la cadencia de Alberto Fernández, el Fondo Monetario se transformó no en el Fondo Monetario que lo dirigía en su momento Ann Kruger, que era terrible como en cuanto a la dureza, sino que fue prácticamente un validador de cualquier tipo de desvío económico o macroeconómico a lo cual la Argentina se había comprometido. O sea, que en política internacional los alineamientos pesan, los alineamientos valen. No es solamente un hecho académico que en la universidad se discute, sino que vos tenés que tener en cuenta cuál va a ser el destino del país, porque siempre yo digo, los líderes que tienen visión tienen que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Punto importante que estás mencionando, y es por eso que quiero preguntarte por algo que a mí por lo menos me tiene muy sorprendido. Y tiene que ver con la declaración de un hombre de una enorme experiencia. No es un novato en esto, se trata de Josep Borrell. Ese señor es un nombre tradicional del Partido Socialista Obrero Español, que hoy es nada menos que el canciller de la Unión Europea y que ha dicho cosas como que está probado el vínculo económico y el sostén que una parte de la vida política israelí le ha dado al Hamas para su subsistencia, y que además la solución de tener un Estado palestino tiene que ser impuesta por potencias extranjeras. ¿Qué te parecen esas declaraciones? ¿Vos tenés pocos minutos? Sí, tengo poquitas. Bueno, lamentablemente. Si no hacemos un programa completo. Bueno, mira, tengo exactamente 2 minutos. Bueno, exactamente 2 minutos. Primero, Borrell es un validador de cualquier tipo de desatino.
en principio no es un conocedor profundo del Medio Oriente, y el que no conoce Medio Oriente, para conocer Medio Oriente hay que conocer la mentalidad del Medio Oriente, hay que conocer de lo que estamos hablando, todo lo que son etnias, lo que es la postura del Islam y un montón de situaciones. El imponer es una situación muy especial. ¿Qué significa imponer? Los palestinos se están bregando, por supuesto, por un Estado. En su momento hay que recordar que la conferencia de San Remo, que fue en el año 1920, que validó el Tratado de Versalles, muy rápido, ¿no? De 2019. Más bien. Te podemos seguir todavía. Ya en su momento le había hablado, cuando el Imperio Otomano se había descascarado, cómo se iba a repartir esa zona del ex Imperio Otomano. Luego no se llegó a un acuerdo. Luego fue la resolución 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947. Partir Palestina en dos partes, árabe y judío. Los países árabes no la aceptaron. Y así sucesivamente. Luego vinieron los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada, porque si bien es cierto que Yasser Arafat, líder en aquel momento, había aceptado estos acuerdos, pero luego él fallece, y la verdad que la situación se va de madres, porque también es cierto que Al-Fatah, que era el movimiento también en su momento terrorista que tenía la OLP, también fue de alguna manera heredado luego por el Hamas. Entonces, cuando incluso la autoridad palestina fue echada de Gaza, la autoridad palestina fue echada de Gaza por el Hamas. Israel ya se retiró hace 18 años de ahí. No existe presencia israelí en Gaza. Y en realidad mataron a decenas de gente de la autoridad palestina. ¿Qué te quiero decir con esto? Gaza, en las condiciones que había antes del 7 de octubre, no va a volver a existir en esas condiciones. ¿Qué significa? Sea cual fuere la solución. En su momento Arafat dijo, Mahmoud Abbas, cuando le dicen, bueno, que se haga cargo un poco cuando termine el enfrentamiento militar, que se haga cargo el de Gaza, que en su momento lo tenía, ¿qué dice? Sí, con ciertas condiciones. Las condiciones que plantea son totalmente imposibles, porque la verdad que las condiciones que plantea hacen de que él no quiera hacerse cargo de Gaza. Por otra parte, Mahmoud Abbas, que tiene influencia dentro de lo que es la Cisjordania o Judea y Samaria, está totalmente cuestionado por corrupción. Bien. Y tiene un enfrentamiento fuerte con el Hamas dentro de lo que se denomina Cisjordania. Recordemos que la Cisjordania está dividida en tres partes: A, B y C. C la tiene Israel, control total. A la tiene la autoridad palestina, control total, y la B es la zona mixta. Concretamente, Josep Borrell es simplemente, la verdad, está totalmente equivocado, así como Pedro Sánchez en su momento, presidente de España, se mandó un hierro fenomenal cuando visitó Medio Oriente después del 7 de octubre. Alberto, gracias por venir hasta aquí, gracias por estar con nosotros. Extendemos la invitación a una próxima jornada, porque hay muchos temas para tratar, vos quieras, también de economía. Que bueno, me parece, también todo otro. También de economía. Gracias a ustedes. El doctor Alberto Ruscolequier.